En Minecraft hay criaturas que conocemos, hay monstruos que podemos enfrentar y hay peligros que podemos evitar. Pero existe algo que nunca fue parte del juego, algo que no debería estar ahí, algo que durante años transformó un simple sandbox en el mayor misterio de la historia de los videojuegos. Dicen que todo comenzó con un par de ojos blancos brillando entre la niebla. Dicen que era imposible, que era un bug, que era un engaño. Pero todos los que lo vieron aseguran lo mismo, que Herobrine no solo existe, sino que evoluciona. Hoy te contaré la línea temporal completa, desde su origen hasta su supuesto final. Y quizá, solo quizá, hoy entiendas por qué algunos jugadores juran que aún lo escuchan en sus mundos. La primera historia apareció en un foro antiguo. Un jugador aseguraba haber visto a un NPC con la misma skin que Steve, pero con los ojos completamente blancos. No atacó, no habló, no se movió demasiado. Solo lo observó desde lo profundo del bosque. Ese jugador intentó acercarse, pero la figura desapareció inmediatamente. Al volver a su mundo, encontró túneles perfectos, árboles sin hojas, pirámides hechas de tierra, estructuras que él jamás había creado. Cuando intentó compartir lo que había visto, recibió un mensaje de una cuenta misteriosa. Un mensaje que decía simplemente: paren. Ese usuario aseguraba que Herobrine era el hermano fallecido de Notch, un espíritu atrapado dentro del código del juego. No existían pruebas, pero la comunidad ya no podía olvidar ese nombre. Durante esta primera etapa, Herobrine tenía un comportamiento casi tímido. No atacaba, solo observaba. Los jugadores describían encuentros breves: ojos blancos brillando entre los árboles, sombras quietas al fondo de una mina, una figura que desaparecía cuando la mirabas directamente. Y aún así, dejaba rastros inconfundibles, túneles rectos a una profundidad perfecta, pirámides de arena o tierra, árboles con las hojas eliminadas manualmente. No eran daños ni trampas, eran señales, como si Herobrine estuviera analizando los mundos y a quienes los habitaban. Los jugadores lo llamaron el Observador. Y aunque parecía inofensivo, una presencia que te mira sin ser vista es, a veces, más aterradora que un enemigo real. Con el tiempo, Herobrine dejó de limitarse a mirar y empezó a construir. Los jugadores que aseguraban haberlo visto comenzaron a notar estructuras imposibles: cruces de roca, túneles gigantes sin iluminación, mazmorras improvisadas sin loot, pueblos despoblados con casas abiertas y cultivos destruidos. Era como si la entidad quisiera marcar territorio, establecer presencia, modificar el mundo sin la ayuda del jugador. Y lo más extraño, a veces sus construcciones parecían tener patrones, simetrías, mensajes ocultos. No era aleatorio, no era un glitch, era diseño. Herobrine había evolucionado, ya no era un simple espectador, era el arquitecto del caos. La siguiente etapa provocó pánico en la comunidad. Herobrine comenzó a interactuar directamente con los jugadores. Algunos afirmaban que aparecía detrás de ellos en su base. Otros decían que movía objetos del inventario cuando estaban a punto de dormir, o que colocaba bloques de forma invisible, que abría puertas, que encendía antorchas en lugares donde nadie había estado. Y lo más perturbador, los encuentros eran completamente silenciosos. Nada de pasos, nada de sonidos, nada de música de cueva. Solo silencio total. Era como si el juego contuviera un vacío momentáneo, una ausencia que se sentía en el ambiente. En esta etapa, Herobrine dejó de ser una figura curiosa y se convirtió en un depredador digital, un cazador. Al pasar los años, surgieron historias más extremas, cuentos de mundos completamente alterados, biomas mezclados, estructuras duplicadas, entidades invisibles, animales desaparecidos, chunks corruptos con patrones geométricos imposibles. Había jugadores que aseguraban que Herobrine podía modificar el propio código del mundo, borrar partes enteras del mapa, crear zonas con niebla permanente, duplicar mobs con ojos blancos, cambiar el comportamiento de aldeanos.
En esta etapa, Herobrine ya no era solo un espíritu, ni un glitch, ni un mito. Era una fuerza de corrupción, un virus con voluntad propia, una mente capaz de reescribir las reglas del juego. Fue entonces cuando Mojang empezó a incluir en las notas de actualización aquella frase legendaria: Removed Herobrine. Una y otra vez, versión tras versión, año tras año. Pero la comunidad no lo creyó. Para muchos, eso no era una negación, era una confirmación en clave. Si tenían que eliminarlo tantas veces, significaba que seguía ahí. Y así el mito se transformó. Mods dedicados, seeds malditas, mapas de terror, videos virales de supuestos encuentros reales. Herobrine se había vuelto invencible. En la actualidad, Herobrine ya no pertenece a una sola historia. Evolucionó más allá del juego. Aparece en fangames, en recreaciones de las versiones alfa, en servers de rol, en creepypastas, en mods de supervivencia extrema. Su imagen es más oscura, más poderosa. Una mezcla entre espíritu vengativo, glitch consciente y guardián de los mundos borrados. Herobrine se convirtió en un símbolo, un icono del misterio. Una presencia eterna que reaparece cada vez que un jugador entra a una cueva oscura con una simple antorcha y siente que algo lo observa desde atrás. La verdad es que Herobrine no tiene un final, porque no es un mob, no es un personaje, no es un enemigo. Herobrine es una idea, una sombra que habita en lo desconocido, en lo que no puedes explicar, en lo que no está programado, pero aparece igual. Y como todas las buenas leyendas, no importa cuántas veces intentes borrarla, siempre regresa. Quizá Herobrine nunca existió, quizá fue un engaño, quizá fue un malentendido, o quizá si entras esta noche a tu mundo y miras hacia la oscuridad entre los árboles, descubras que hay algo ahí parado, inmóvil, observándote, porque Herobrine nunca se fue. Solo está esperando que lo encuentres.